Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 537. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a ir disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, para estar en la presencia de nuestro amado y gran Dios. De igual manera, les pido que tengan listas sus Biblias para que puedan consultar el texto que con el favor de Dios trabajaremos hoy. Buenas noches a la hermana Flor, que ya la veo ahí conectada, qué bendición. También a Edwincito, que ya lo veo por ahí llegando. Vamos entonces a irnos disponiendo, dejemos las cosas que de pronto estamos haciendo, cerremos el chat, ¿sí? Dejemos de hablar entre nosotros y dispongamos todo de nosotros para nuestro Dios, ¿no? Para estar atentos a su palabra, para estar atentos a su consejo. Vamos hoy a trabajar el capítulo 16 del segundo libro de Samuel para que usted se ubique, para que usted lo busque. El tema de hoy se llama Acepte su voluntad. Acepte su voluntad. Es el tema que en esta noche, con el favor de Dios, estaremos estudiando. Entonces, recuerde, en este caso lo trabajaremos a partir de Samuel capítulo 16. Muy importante no, digamos, olvidarnos del propósito que tenemos tan importante de compartir este grupo con aquellas personas que no conocen a Jesús. Es imprescindible hacerlo. Con aquellas personitas que se han apartado de Dios también son prioridad, y seguirlo escuchando, ¿no? Seguir participando del grupo es fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Como se los he explicado, hacemos este grupo para la gloria de Dios. No tiene como propósito usurpar una iglesia o hacer que las personas no vayan a una iglesia. Más bien es un lugar donde crecemos espiritualmente y donde traemos a aquellos que no conocen a Jesús para luego enviarlos a una iglesia y que puedan hacer parte de una congregación. Hermanos, vamos a dar unos minutos más para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordamos, muy importante no perder eso que hemos adquirido en cuanto a la puntualidad, llegar siempre a tiempo. Recordemos que es para el Señor, ¿no? A veces nosotros comenzamos a tomarnos atrevimientos frente a Dios, ¿no? Fíjese que hoy en el día, como ha venido pasando la situación, ¿no? A medida que la pandemia pues se fue como mitigando, las personas cada día le dedican menos tiempo a Dios y más tiempo al mundo. Entonces cada día le dedicamos más tiempo a nuestras actividades. Yo recuerdo que en pandemia nosotros dedicábamos mucho tiempo del día para escuchar prédicas, para estar pendiente del Señor. Y bueno, es entendible que ahorita estamos trabajando, ¿cierto? Que estamos estudiando, que otros están haciendo actividades, y es entendible que no le podemos dedicar el mismo tiempo que antes. Pero por lo menos esta media horita, regálesela al Señor. O sea, no se ponga a hacer otras cosas. Y si usted va a culto el domingo, dedíquele ese tiempo a Dios. O sea, de verdad que es que a veces como que no tenemos esa comprensión, ¿verdad? Y nos distraemos con cualquier situación. Entonces entender eso es vital para nuestras vidas. Vamos entonces a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude para que le podamos en este momento entender mediante su palabra, para que lo podamos conocer y para suplicarle ayuda, ¿no? Sabemos que en este momento hay muchas personas enfermas. Fíjese que muchas veces no necesitamos de una pandemia, sino que hay otras situaciones que se están empezando a presentar, y necesitamos orar al Señor por eso, ¿no? También por nuestros familiares que están perdidos en los vicios. Muchos de ellos juegan con el Señor y nos duele verlos. Pues bueno, es la oportunidad para rogarle a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Señor amado, gracias en esta noche por permitirnos venir delante de ti, Señor. Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, Dios. Tu palabra dice en Romanos que no se halló ninguno bueno, Señor, ninguno, ni uno solo que hiciera lo bueno, Señor. Todos nosotros nos hemos extraviado, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que restaures nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a crecer en santidad, a abandonar el pecado, a amar tu palabra, Señor. Permite que en esta noche
podamos glorificar tu nombre a través de esta oración, Señor. Que a través del estudio de la palabra podamos conocer un poco más tu voluntad, podamos acercarnos un poco más a ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que se conectan, de cada persona que es asistente a este grupo y que empieza a conocerte, Señor. De aquellos que acuden hoy a este grupo porque tienen situaciones angustiantes, Dios, permite que en medio de estas situaciones podamos por fin aferrarnos a ti, Señor. Que tú permites cada situación para que tus hijos se acerquen y te busquen, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, Espíritu Santo. Permite que nosotros seamos convencidos y podamos llevar esta palabra a la práctica. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, permítanme aquí. Vamos entonces a dar inicio a la lectura. Segunda de Samuel capítulo 16 dice así: Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Sibá, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Sibá respondió: Los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey preguntó: ¿Dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Sibá. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Sibá, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bejurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: Largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl, para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Versículo 9. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya, le corte la cabeza. Pero el rey respondió: Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. El consejo de Usai y Agitofel, mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado a Jerusalén. También Agitofel lo acompañaba. Entonces Usai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo como antes serví al Padre. Versículo 20. Luego le dijo Absalón a Agitofel: Póngase a pensar en lo que debemos hacer.
Agitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas de su padre. Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Bueno, mis hermanos, este es el capítulo número 16 de este segundo libro de Samuel. Este capítulo nos muestra el tercer juicio sobre David. Y aunque había tenido un suspiro cuando se reconcilió con Absalón, eso no duró mucho, pues en este capítulo un familiar de Saúl que aún vivía, llamado Simi, lo insulta públicamente, y también se registra que su hijo Absalón tenía la intención de adueñarse del trono por consejo de Agitofel. Por eso decide acostarse públicamente con las concubinas de David. Esto daba cumplimiento a otra profecía que el Señor le había dado a David por medio del profeta Natán. Lo que tenemos acá es lo que muchos de nosotros pasamos por alto cuando pecamos. Nunca, mi hermano, nadie imaginaría que irse a acostar en un motel con una mujer llegaría a causar la muerte de 2 hijos, la violación de una hija y tener a otro hijo persiguiendo para matarle. ¿Quién se lo iba a imaginar? Es importante tener en cuenta que el Señor está haciendo una advertencia de por qué no debemos ceder al pecado. Por eso en nuestro tema de hoy, acepte su voluntad, veremos 3 razones para resignarnos a lo que Dios hace. Escúcheme bien, 3 razones para resignarnos a lo que Dios hace. La primera razón es porque Dios es justo. Dios es justo. Mire lo que dice el versículo 5 al 10. Cuando el rey David llegó a Bejurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber matado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Escúcheme bien. Simi estaba calumniando a David, porque él no había matado ni a Saúl ni a su familia. Sí había mandado matar a Urías. Y por el contrario, más bien en varias ocasiones le había perdonado la vida a Saúl. Aún así, escúcheme bien, David estaba en un momento donde había doblegado su orgullo. Y sabía que cualquier cosa que le pasara era justa. Lo realmente injusto era que él continuara con vida. Por eso David dice en el versículo 10, a lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? ¿Qué tal ese corazón, no? Aceptar que todo lo que nos pasa, no lo merecemos. David aceptó que la voluntad de Dios para ese periodo de su vida era justo, aunque era difícil y doloroso. Él lo aceptó. Y este principio debe estar claro para nosotros. Dios no nos debe nada. Escúchenme, hermanos, no se distraigan. Dios no nos debe nada. Pero en contraposición, nosotros sí le debemos todo. Nuestra salvación, nuestra eternidad. Entonces es justo lo que Él hace, aun cuando no nos gusta. Dice
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14, un texto que a muchos no les gusta. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. A veces nos van a pasar cosas de las que no hallaremos respuesta, ¿no? Esta es una de ellas, la que estaba viviendo David. Sin embargo, David agachó la cabeza y reconoció que todo lo que le pasaba era justo. Qué bonito que nosotros tengamos esa actitud, que nosotros aprendamos a vivir de esa manera, entendiendo el Evangelio, que todo lo que nos pasa es justo, mis hermanos, que lo único injusto que ha visto esta humanidad fue ver al Hijo de Dios clavado en una cruz, pagando las culpas de hombres y mujeres pecadores como usted y yo. Número 2, Dios ve mi disposición. Esta es la segunda razón para resignarnos a lo que Dios hace. Dios ve mi disposición. Versículos 11 y 12 dice: dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de un benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Uy, que ese texto a mí me partió, hermanos. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción. Oiga, ¿usted se aflige por el pecado? Es que el Señor ve mi disposición cuando peco, ve la suya. Y mire lo que está diciendo David: yo no le puedo reclamar nada al Señor, yo estoy afligido. Y ojalá que Él vea mi aflicción y en lugar de maldiciones me bendiga. Es tremendo porque Simi está calumniando e insultando al rey de Israel. Pónganse en situación, pónganse en contexto. Quiero que imaginen la historia. Este hombre Simi está enfrente de una caravana que va con el rey de Israel, ¿sí? Y este hombre lo está insultando y le está tirando piedras. Es el rey. Podía haberlo matado y no pasaba nada. Pero David se humilló, no le hizo daño. La razón de esta acción es que David había entendido que aunque estaba viviendo el justo castigo de Dios, él sabía que el Señor podía ver su aflicción. Y por lo tanto, en lugar de maldecirlo, el Señor podía bendecirlo. Ahora, no podemos olvidar los pecados y errores de David, pero este texto nos muestra que este rey había comprendido que él merecía lo que estaba viviendo. Por eso no se quejó. Más bien intentó demostrar a Dios que realmente él se había arrepentido. Es que eso es lo que debemos hacer los cristianos. De verdad que se vea que nos afligimos y que nos duele el pecado, no que al otro día estamos en la misma situación. Hermanos, lo que yo quiero transmitir en este punto es que aún en medio del pecado y de nuestras malas decisiones, el Señor mira su reacción al pecado. Entonces, si su reacción es de poca importancia, es decir, le da lo mismo pecar, así también a Dios le dará lo mismo castigarlo. Si a usted es confrontado en su pecado y lo niega, el Señor también le negará su ayuda. Amigos, pidamos a Cristo que nos dé un corazón como el de David, que se aflija ante el pecado y que se disponga para lo que Dios quiera, y ojalá sea bendecirnos. Número 3. No podemos confiar en más nadie. ¿Por qué nosotros debemos resignarnos a lo que Dios hace? Es que no podemos confiar en más nadie. Dicen los versículos 20 hasta el 23. Luego le dijo Absalón a Ahitofel: póngase a pensar en lo que debemos hacer. Este es el hijo de David planeando cómo matar a su papá. Póngase a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas de su padre, que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre. Y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios,
Y esto era así tanto para David como para Absalón. Este texto para mí fue revelador, ya que es muy probable que Ahitofel fuera el que aconsejó a David en todas sus malas decisiones, lo decíamos ayer. Y ahora se había vuelto el consejero de Absalón. Qué situación tan extraña, ¿no? Fíjense que el texto dice que sus consejos eran tomados en Israel como palabra de Dios, pero claramente no era la palabra de Dios, ya que ningún hombre guiado por Dios va a incitar a un enfrentamiento entre un padre y un hijo. Entonces, hemos visto que debemos resignarnos a lo que Dios hace porque es justo y sabe cuándo realmente estamos arrepentidos, pero además porque no podemos confiar en nadie más. En efecto, mire, después de esto que acabamos de decir, David sabía que todo tenía que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y no de alguien que aparentaba saberla. Que nos quede claro, cada uno de nosotros somos responsables de estudiar nuestras Biblias para no ser engañados. Usted podría ser engañado, hermano. Es que ese es el problema que tenemos, ¿no? El gran mal. Nos vamos a un trabajo y nos dicen, léanse este manual, porque si no, no puede trabajar aquí. Y si me incumple alguna de las normas, lo echo. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Se lee el manual. Coge 3 noches seguidas hasta las 2, 3 de la mañana hasta que se aprende el manual. No, que aquí el trabajo de cajero se tiene que aprender 500 códigos de cada producto. Y si no, no puede trabajar. Y se los aprenden. Ah, estudie la Biblia para que no sea engañado. Ay, no, ese manual no me gusta. Ay, que lo haga el pastor. Por eso muchos viven engañados. Es decir, si usted pide o recibe consejo de alguien, revise si lo que le dijeron está de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3, y con esto cerramos. Dice: Timoteo, mi querido hijo, le habla el apóstol Pablo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Escúcheme, hermano, ¿qué era lo que Timoteo tenía que transmitir? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que no podemos confiar en nadie más. En nadie más. Y ese es el problema, que nosotros queremos confiar como confió David en Ahitofel o Absalón en Ahitofel. Ese es el problema. No podemos confiar en nadie más, solo en la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por un día más en el que nos permites estudiar tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por cada persona que has traído a este grupo en el día de hoy, Señor. Es viernes, Señor. Muchos están en una discoteca. Otros ya están ebrios. Otros están en bares, en prostíbulos, Señor. Y tal vez en el fondo de nosotros, si no estuvieras en nosotros, Señor, estaríamos tal vez con ellos. Pero a ti te plació salvarnos, rescatarnos, Señor. Y estamos aquí buscando tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que no sea una oración más, sino que tu Espíritu Santo penetre en nuestra vida y nos ayude a cambiar aquellas cosas en las que aún te ofendemos, Señor. A entender que nosotros debemos resignarnos a lo que tú haces, porque tú eres verdaderamente justo, Señor. Porque tú eres un Dios implacable, inmarcesible, inigualable, Señor. ¿Qué te podemos reclamar, Señor? Tú nos has creado, tú nos has dado la vida a nuestros hijos, nos has dado la salud o la enfermedad, Señor, nos has dado el bienestar o la escasez. Tú no lo das todo, Señor. Aun cuando hoy ya no deberíamos estar con vida, aún conservamos la vida. Señor, tú eres justo en todos tus caminos, y así queremos reconocerte, un Dios justo en todo lo que hace. Mira, Señor, la disposición de nuestros corazones. Tu palabra dice
que no hay nada más engañoso que el corazón humano, que de allí proceden los asesinatos, los secuestros y todas las cosas malas que se ciernen en este mundo. Pero cuando nuestro corazón es cambiado por el Espíritu de Dios, entonces ese corazón es como el de David, un corazón que está dispuesto a reconocer que todo lo que nos sucede es nuestra culpa, que todo lo que nos sucede es consecuencia de lo que hicimos. Que aceptemos lo que tú haces, Señor, porque no podemos confiar en nadie más que no seas tú, Señor. Solo tú tienes poder para sanar al que está enfermo. Solo tú tienes poder para traer de las garras del pecado y del infierno a aquel que se está revolcando en el mundo, Señor. Podemos confiar solo en ti, porque tú prometiste traer un Salvador y enviaste a tu Hijo. Tú prometiste que Él regresará y así será. Tú prometiste que Él resucitaría y así en efecto fue, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Te pido en esta noche por aquellos que están tristes, que están afligidos, Señor, que se conectan angustiados, porque tienen familiares enfermos, Señor, porque tienen situaciones de escasez en sus hogares, porque la situación no está fácil, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que proveas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que nos permitas tener la paz que sobrepasa el entendimiento humano, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, aún en medio de las situaciones más difíciles, Señor. Ayúdanos, Dios. Te pedimos en este momento por el niño Joshua Sequeda, Señor, que ya hace unos meses atrás fue dictaminado con cáncer en sus huesos, Señor. Si su familia está conectada, Señor, yo te pido misericordia para ellos. Te pido, mi Dios, que les des consuelo en sus corazones, que les ayudes a pasar este Getsemaní, Señor, el cual tú conoces muy bien. Que tú, Señor, pongas en ellos esa fe, Señor, que les permita a ellos pasar semejante situación. También te pido, Señor, por ese niño. Solo una palabra tuya bastará para sanarlo, Señor. No podemos obligarte, no podemos ordenarte, Señor, pero sí podemos suplicarte. Mueve, Señor, tu mano poderosa, si esa es tu voluntad, para sanar y restaurar a sí mismo con aquellos que están clamando por un hijo, por un nieto, por un familiar enfermo, Señor. Aún por aquellos que han sufrido la pérdida de alguien y no lo han podido soportar, y todavía sufren y no duermen, Señor. Te pido que les des valentía, que les des valor, que les devuelvas, Señor, ese espíritu alegre, Padre, que les ayudes para que en medio de esta situación sus corazones se transformen y te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor, obra de manera poderosa a través de tu Espíritu en quienes nos escuchan, Señor. Haz que tu obra sea manifiesta, que caigamos humillados delante de ti, como David, que entendía, Señor, esa gran verdad que muchos niegan. Todo lo que sucede en esta tierra es consecuencia de lo que hemos hecho. Señor, gracias por escucharnos. Gracias en esta noche. Te pedimos que nuestras oraciones suban delante de ti por medio de tu Espíritu que gime de manera indecible, que nos ayuda, que nos lleva, Señor, hacia ti. Por favor, Padre, escucha nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por estar en esta noche con nosotros. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, mañana a las 8 estaremos nuevamente conectaditos. Que el Señor les guarde.